En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Presentamos su programa Viva y Eficaz. Ya tenemos 3 o 4 días de estar hablando sobre los principios del servicio cristiano, tomando como ejemplo el servicio de nuestro Señor Jesucristo y su manera de vivir mientras estuvo aquí en la tierra. Él fue el siervo sufriente. Él estuvo sometido totalmente a los designios divinos, a la voluntad del Señor. Y hemos tomado como base de las enseñanzas sobre los principios que practicó Jesucristo en su servicio a su Padre Celestial, el capítulo 42 de Isaías, del 1 al 6. Hoy vamos a ver otro principio que se encuentra en el versículo 2. Dice así: que el Señor Jesucristo no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto demuestra pues que el Señor vivió una vida de modestia. Su perfil en cuanto a manifestación de su liderazgo no fue un perfil alto. Él hacía milagros, prodigios y sanidades. Eso es bien cierto, y su fama se difundía por todas las regiones y todas las ciudades y aldeas que él visitaba. En cualquier lugar que llegaba Jesús, él podía hacer milagros, y en verdad que los hacía. En aquel entonces la medicina estaba en sus principios. Se habla de una mujer que sufrió mucho en manos de los médicos. ¿Qué implica esto? Implica que la medicina no estaba desarrollada como una ciencia, y habían muchos errores y muchas personas morían de muchas enfermedades. Así que Jesús hizo grandes cosas, pero él fue modesto, fue humilde, manso. Él no buscaba la aprobación de los seres humanos, ni buscaba la fama de ninguna manera. Al contrario, ustedes van a leer, hermanos y hermanas, que cuando él hacía milagros y prodigios y sanidades, encargaba a la gente que no lo dijera a nadie. Eso va de acuerdo al texto leído. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Él no ejerció un ministerio estridente. Nosotros, hermanos que servimos a Dios, en este tiempo donde la gente busca elaborar un perfil, donde la gente busca que su nombre sea conocido, corremos el peligro de caer en la vanagloria, en el orgullo. Corremos el peligro de estar buscando la aprobación divina. Y esto no debe de ser así. No debemos de buscar fama y prestigio personal para que la gente tenga de nosotros una buena opinión. Por supuesto que debemos de vivir dignamente, conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Claro que sí, tenemos que vivir una vida de justicia, de obediencia, de santidad, porque los ojos de la sociedad están sobre la iglesia, principalmente sobre aquellos hombres y mujeres que están sirviendo a Dios en diferentes ministerios. Pero debemos de buscar primero la aprobación divina. Tenemos que buscar la gloria de Dios.
Cristo dijo, hay quienes buscan su propia gloria y que por eso no pueden creer en Dios. Pablo dijo que él era siervo de Dios y no de los hombres, en el sentido que Pablo servía a los hombres, servía a la iglesia, servía el evangelio de Cristo, pero su motivación era que él entendía que había sido llamado por Dios y que a quien tenía que agradar era Dios y que todo lo que él hacía de hecho y de palabra era para la gloria de Dios. Así que Cristo siempre buscó la gloria de Dios. Él llegaba a un lugar, hacía milagros, encargaba a la gente que a nadie le dijera, mantuvo un perfil bajo. Aunque a veces era imposible que no se mencionase el nombre de Cristo y no se reconociese su ministerio, porque su ministerio era poderoso. Además, recordemos que Cristo era Dios mismo hecho carne, que habitó este mundo, que nos visitó a nosotros. Pero él mantuvo humildad. Y toda su vida fue así. Como rey bien pudo haber nacido en Jerusalén, porque la Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero él nació en una aldea, en Belén de Judea. A él lo colocaron porque hacía falta habitaciones en el mesón. Lo colocaron en un pesebre. Él se identificó con los pobres. Él no se identificó con la clase pudiente, gobernante, política o con la élite religiosa de su tiempo. Él más bien se identificó con los pobres. Fue a los pobres. Él fue a donde estaban los pecadores. Él dijo en una ocasión, yo no he venido a buscar a los justos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. Lo menospreciaron precisamente por eso, porque no vieron exteriormente en él las señales de un rey, aunque manifestó las señales del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan mandó a preguntar a Jesucristo si él era el que había de venir o si esperaban a otro? Porque Juan estaba preso y no veía que Jesucristo tuviera ejércitos. Él dijo en otra ocasión, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y le mandó a decir a Juan que parece que dudaba del mesiasgo de Jesús. Y le dijo, mira, le mandó a decir a Juan que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los mancos eran sanados, que los enfermos eran sanados y que también el evangelio era predicado a los pobres y que los muertos eran resucitados. Y dijo también, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Pero lo característico, hermanos y hermanas, de la vida de Cristo fue su modestia, su sencillez. Jamás buscó la aprobación, la fama y la buena opinión de los seres humanos. Al contrario, surgió la envidia entre la clase política y la clase religiosa y lo perseguían y trataban de destruir su reputación, lo blasfemaban de él, le decían, tú eres un samaritano y tú eres endemoniado y tú eres el jefe de los demonios, le decían, por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces Jesucristo mantuvo su humildad. Él no buscó la fama, no como está sucediendo lamentablemente en nuestros días, hermanos, de cómo por los medios publicitarios, la televisión, los medios de comunicación, ahora que los medios de comunicación han alcanzado el clímax de desarrollo en el mundo, la gente busca la fama, busca que lo vean, que
buscan hacerse un nombre. Y muchos siervos y siervas del Señor han caído, y debemos de evitar que nosotros caigamos en ese pecado de la vanagloria, del orgullo, de ser conocido, de tener buena opinión delante de los hombres. Lo importante no es la opinión humana. Los seres humanos hoy le dan fama a un siervo o sierva del Señor, mañana lo están denostando y denigrando, como sucedió con Jesucristo, que decían: este es el Rey, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Más tarde estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Recuerda la recomendación de Cristo, las palabras de Cristo, el mandamiento del Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas dos virtudes, mansedumbre y humildad, esas dos virtudes debemos de adquirirlas. Esas dos virtudes las puso Dios en Moisés y tardó 40 años en hacer de Moisés el hombre más manso y humilde de la tierra. Lo característico del servicio: un siervo de Dios no puede ser famoso, no puede buscar la fama. Puede ser famoso, pero no puede buscar la fama, ni la aprobación, ni la gloria de los hombres, porque el siervo es siervo por naturaleza, ha renunciado a sus prerrogativas y derechos humanos. Así que seamos humildes, hagamos un trabajo humilde, para que en aquel día, cuando Cristo venga y comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nosotros recibamos aprobación y no perdamos el galardón, sino que obtengamos la aprobación divina. Que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Busquemos pues vivir humildemente, como Cristo, que puso en práctica el principio de la sencillez y de la humildad. Dios le bendiga a usted, hermano y hermana. Dios le bendiga a todos ustedes que están siempre escuchando este programa. Pongamos atención y en práctica estos principios que practicó Jesucristo, para que agrademos a Dios en todo. Dios le guarde, Dios le proteja y le haga prosperar en todo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.